Se les juro que yo tenía una amiga como Rorro. Mentía tanto que de verdad ella se empezaba a creer sus propias mentiras. Y esta es una enfermedad llamada mitomanía. Y ella empezó con mentiras pequeñas, digamos, como para pertenecer en un grupo. Ella decía que tenía la visa y que tenía el pasaporte, y ella siempre decía que se iba a esquiar y que viajaba mucho y que conocía ciertos lugares. Y en verdad, yo y otras amigas le creíamos, porque decíamos, ¿cuál sería su necesidad de mentir ante nosotros si a nosotros no nos importaba absolutamente nada de eso ni lo que ella tuviera? ¿Qué pasa? Que ella estuvo hablando bastante tiempo con que se iba a ir a México porque sus padres la estaban obligando, porque ella no se quería ir, pero se lo habían regalado al viaje, y que estaba cansada de salir, que se quería quedar más bien en la ciudad. Y ella repetía tanto ese viaje quejándose de eso, que una amiga mía le dijo como, bebé, pero ya no está cool que te pases solo quejando de eso, o sea, agradece de que tus papás te quieren mucho y te regalan algo así. Y ella se lo tomó súper a mal este comentario y como que empezó a querer poner una en contra de otra, como diciendo mentiritas de esas como que, ay, es que la otra vez ella dijo esto de ti, es que ella siempre critica lo que tú dices. Y siento que mis amigas en ese entonces eran más alivianadas de lo que pues deberían haber sido, porque cuando ellas se enteraron de todo esto que ella andaba diciendo, ellas fueron como que, está loquita, ahí dejémosla. Lo que ustedes no saben es que justo para ese entonces planificamos irnos de viaje. Entonces fue como que, ¿a dónde será de irnos? Dijimos, ¿por qué no nos vamos a México? En ese entonces había un tour que ella nos había comentado que era el que se le habían comprado sus papás y al que no se quería ir. Era una agencia, que no voy a decir el nombre, pero más o menos ese tour salía cada persona 14 días por la Ribera Maya, por todos esos lugares allá súper turísticos de México, en $3,500. Nosotros dijimos súper bien, o sea, podemos dar una entrada, y para agosto, que era el tour, pues ya salíamos todas juntas. Nosotros compramos esos boletos sin contarle eso a ella, porque para ese punto le queríamos dar la sorpresa y no nos llevamos ninguna mal. Nosotros le dijimos como que, amiga, te tenemos que decir algo. Y ella, ¿qué pasa? Nos reunimos y fue como que le dijimos, y fue ese momento que ya se le bajó, o sea, la presión, creo. Y todos nos quedamos como, ¿por qué no te alegras? Vamos a ir todas juntas. Y ella así como de, no, es que no me parece que ustedes hayan hecho eso a mis espaldas, eso no hacen las amigas. Ustedes sabían que yo no me quería ir a este viaje. Y nosotros tipo, pero nos vamos a ir todas, o sea, ya no te vas a ir sola, que era por uno de los temas que ella más le conflictaba, como irse. Ella, me acuerdo que se levantó ese día de la cafetería que estábamos tomando, unos capuchinos y así, y se fue, súper enojada. Y no nos había hablado a ninguna de nosotros por una semana. Nosotros al principio nos sentimos tristes porque dijimos, chuta, creo que sí nos pasamos, y queriendo hacer algo bueno, terminamos haciendo algo malo y le arruinamos sus vacaciones, porque quizás ella sí quería ir, pero sola. Entonces nosotros nos acercamos a hablar en la agencia, y en la agencia le preguntamos que si tal vez nuestra amiga había como declinado o había pasado su viaje para otro día. Es ahí donde la señora nos dice, nosotros no tenemos ninguna clienta con ese nombre. Nosotros así, qué raro, pero ella siempre hace viajes con ustedes, porque ella nos recomendó más bien nosotros aquí. Porque ella hace bastante tiempo se fue igual a Estados Unidos con ustedes, porque se iba a hacer un tour por allá, y también había agarrado un crucero. La señora dice, déjeme poner aquí como en la compu, se pone a investigar y nos sale de que ella nunca ha viajado en ese lugar. Nosotros así de, quizás fue con otra agencia y no nos quiso decir. Pero a este punto nosotros ya no hablábamos con ella. O más bien ella no hablaba con nosotros porque estaba muy enojada por lo del viaje. Ella tenía un novio, el cual nosotros le habíamos presentado en el grupo porque era el primo de una de mis amigas. Vamos a ponerle el nombre Braulio. Braulio estaba muy enojado con nosotras, que a la prima le había dicho como que es que no está bien que ustedes estén investigando si ella viaja o no. Nosotros así tipo, no estamos investigando, solamente queríamos salir con ella. Y él empieza a decirle a la prima, o sea a mi amiga, como que nosotros siempre le hemos hecho de menos a ella, que siempre la hemos visto por debajo del hombro, y que básicamente somos envidiosas porque ella se acaba de ganar un carro en una rifa. Y nosotros, ¿cómo? Cuando salimos nosotras dijimos como que, uy no, algo está mal. Entonces me acuerdo que mi amiga, la que es la prima de Braulio, le dijo como, Braulio, estás equivocado. Para empezar, nosotros no le tenemos envidia porque somos amigas. ¿Por qué deberíamos tenerle envidia? Súper fuera de lugar tu comentario, le dice. Además, ¿por qué razón nosotros estaríamos pendientes de querer lastimarla o de ir a rebuscar sus cosas? Simplemente fuimos al lugar donde ella siempre decía que había viajado, nada más. Y tercero, ¿por qué le vamos a tener como envidia o malicia de un carro que se acaba de ganar? Porque nosotros no lo sabíamos. Hasta ahí quedó, igual Braulio se enojó y ella dijo como, ahí lo dejo hasta que él mismo se dé cuenta que está haciendo las cosas mal.
Un día hacen una reunión, nosotros ya no volvimos a saber como mucho de ella porque sí se distanció de nosotros a raíz de eso del viaje. Y mi amiga, la que obviamente es parte de la familia de Braulio, hacen como todos ellos una reunión familiar. En esta reunión nosotros ya habíamos regresado de México para ese entonces. Mi amiga trató de hablar con ella bastantes ocasiones en esa noche, pero ella como que le decía, ya no quiero hablar contigo, en serio. Y como que le mentía a Braulio que ella le estaba acosando. Braulio le decía, déjala en paz, o sea, ya no son amigas, déjala en paz. Entonces, en mitad de la comida, ella le preguntan sobre su carro, porque obviamente Braulio les había contado a todos de que ella se había sacado el carro, no sé qué. Y ella dice, sí, pero me lo robaron. Lo que ella no sabía es que otro de los tíos de mi amiga era policía. Entonces cuando ellos escuchan eso, ¿cómo que te lo robaron? Dice, sí, yo lo dejé estacionado en tal lugar y se lo llevaron. Le dice, ¿pusiste la denuncia? ¿Pasó algo? Le dice, no, es que como recién me lo había ganado, ni siquiera lo había ido como a sacar la matrícula, lo había sentado. Entonces no tiene nada para saber que era mío. A las personas que sabemos cómo es comprar un carro, cuando tú te lo ganas, te hacen un papel de compra y venta. Tú tienes aproximadamente cierto tiempo para ir a las matrículas, que eso ya corre por tu cuenta, y sacar el permiso. Se sabe que el carro tiene que, o sea, un hilo de dónde es, quién es, ¿me entienden? O sea, esta información tiene que estar. Como que en ese momento ella se dio cuenta como que los demás ya no le empezaron a creer. Y dice, ya, no, o sea, no pasa nada. Igual como no me costó, o sea, me lo gané. Pues ya, ojalá la persona que se lo haya robado le sirva más que a mí. Y todos en la mesa como, raro. Pasa el tiempo y ella empieza a subir unos videos diciendo que lastimosamente, esto en Close Friends nosotros sabíamos porque todavía nos tenía ahí agregadas, pero ella decía que la mamá está pasando por una mala situación, que básicamente su papá le pegaba y a raíz de estas golpizas que le daba, porque él creía que ella le era infiel, le rompe la cara y le tienen que hacer un procedimiento que cuesta bastante dinero. Obviamente nosotros como sus amigas nos preocupamos a pesar de que habíamos tenido este problema. Y le escribimos que para apoyarla, que si necesita algo que nos avise, por favor, con toda la confianza. Y ella sí, de wow, ustedes siempre han sido mis amigas, en verdad, las quiero muchísimo, niñas. Y nos volvemos a reencontrar y ella nos empieza a contar una historia horrible, donde el papá había llegado borracho y que con una botella le había dado en la cara una y otra vez hasta que la había dejado a la señora casi muerta. Que gracias a que los vecinos habían escuchado todo eso, llaman porque ella lastimosamente no había estado en la casa ese día y que ya la llaman del hospital para avisarle que su madre está entre la vida y la muerte, que necesita pintas de sangre y que necesita esto y otro. Nosotros de amiga, no te preocupes, ¿cuánto necesitas? Ella dice, no, pues por el momento, si cada una de ustedes me ayudará así con $200, la salvo ahora. Es lo que tengo que pagar porque ya está internada unos cuantos días. Oigan, haciendo un esfuerzo extrahumano, creo que cada una, ni siquiera le dimos 200, le dimos más. Ella para este punto nos dijo que estaba en tal clínica, que tampoco voy a decir el nombre. El papá de mi amiga, que tiene bastante dinero, de verdad es un señor que tiene mucho dinero, literalmente es parte como de unas torres que están haciendo aquí en mi ciudad. Su hija, obviamente mi amiga, le cuenta como todo lo que vivió ella y él le dice, no te preocupes, yo voy a ir a hablar para cancelar todo lo de la señora y ya, para que ustedes no le estén apoyando y obviamente tratar de hablar con los médicos a ver qué se puede hacer. Cuando el señor se va a esa clínica y pregunta, da el nombre y todo, le dicen que no tienen ninguna persona ingresada y que tampoco ha llegado nadie a hacer la precancelación que nuestra amiga nos había dicho en ese entonces. Entre las tres le habíamos dado más de $1,300. Esto ya no era cuestión de amistad, era cuestión ya de que te estaban viendo la cara de pendeja. Para este punto yo me enojo y también mi otra amiga, que su papá, le dijo como, ella les está mintiendo. Así que la vamos a ver supuestamente en la dirección de la casa que nos dijo donde ella vivía. Y no era su casa, sino que ella arrendaba dentro con otras personas y la que nos abre era su mamá. Adivinen qué, la señora nunca había recibido una paliza de nadie. Adicional a eso, su papá era un hombre que era guardia de una cooperativa. Era un hombre de bien, era un hombre trabajador. La mamá le llama y le dice que venga a la casa. Nosotros la esperamos ahí y cuando llega mi amiga, o bueno, la que era mi amiga, se sorprende porque nos ve ahí y trata de irse. Y es ahí cuando la mamá le dice, aquí vamos con la segunda parte. Cuando fuimos supuestamente a la casa donde vivía, porque ella decía que era su casa y que ella pues obviamente rentaba a todas las personas, era mentira. Ella vivía ahí, rentándole a otra persona. Llegamos, nos sentamos en la sala, hablamos con la señora. Obviamente mis amigas estaban más enojadas que yo, porque para ese entonces yo no ganaba como gano a día de hoy. Porque yo creo que le di como $300 o $400, no más. En cambio mis otras amigas sí les dieron más.
Cuando llegamos, ellas empezaron a contarle todo a la mamá, así todo. Recuerdo que yo le llevé una grabación de pantalla donde ella decía que su padre había llegado borracho y que le había partido básicamente. Lo que más recuerdo es que le había roto los pómulos y que literalmente la señora estaba viva de puro milagro. Cuando la señora vio eso, se los juro que la señora se puso a llorar. O sea, no sabía dónde meter la cabeza, tenía mucha vergüenza, pero de esa vergüenza ajena que tú dices, madre mía. Y verdaderamente yo me sentí triste por la señora, porque yo decía, ¿qué culpa tiene ella de que su hija haga este tipo de cosas? Lo más horrible es que cuando ella llega, la vemos que se había comprado un bolsito nuevo, zapatos nuevos, y cuando nos vio, ella dijo, yo me voy de aquí, o sea, no se quiso quedar a enfrentar. Pero la señora, o sea, la agarró del pelo y la sentó ahí en la sala con nosotras. Mis amigas le empezaron a decir, eres una malagradecida, de verdad, ¿cómo es posible de que inventes algo así tan grave? Debimos empezarlo a sospechar desde el momento que dijiste lo del viaje. ¿Te has imaginado, o sea, una vida que no tienes? Y yo recuerdo muy bien que una amiga decía, y no está mal que no tengas, porque muchos nacen sin los recursos, pero no por eso mienten, y mienten tanto que empiezan a creerse esas mentiras, y esas mentiras empiezan a arrastrar a otras personas de por medio, porque obviamente no hay una mentira que dure 100 años, jamás. La mamá le dice, pero ¿por qué hiciste eso si no tenemos deudas? Si estás estudiando, está todo bien, o sea, ¿por qué? Y ahí nos enteramos que ella compraba vuelos, escucha muy bien esto, compraba vuelos solo para mostrar a lugares que supuestamente ella se iba. Y al final, no sé si los volvía a revender, no sé si metía una reclamación o simplemente los dejaba perder, pero ni siquiera era para ayudar a sus papás. O sea, de verdad te creo el cuento de que estás pasando por un mal momento y quizás por eso lo hiciste, pero mentir que tu papá es un monstruo, en esa ocasión yo no pude conocerlo, pero mis amigas que ya lo habían visto antes decían que él era un hombre bueno, trabajador. Nunca nos devolvió el dinero, si es lo que se preguntan, y ella estaba más resentida con nosotros por haber ido a su casa. Ella decía que con qué derecho nosotros íbamos obviamente, a su departamento. Ella siempre tenía este término de decir, me tienes envidia. Entonces ella decía, ¿por qué son tan envidiosas de venir a ver dónde vivo? Y nosotros conocíamos su realidad y encima de eso nos decía, nosotros con mi familia solo estamos aquí porque en la casa donde vamos a estar lastimosamente se levantaron unas baldosas porque hay mucha humedad y no sé qué, pero inventaba tanto. Luego esta chica, nosotros ya no sabemos nada de ella, esta chica termina con Braulio. Esto es lo que mi amiga sabe porque obviamente pues seguía en contacto porque era la novia de su primo y su familia era bastante unida. Entonces esa chica termina con Braulio. Hasta el día de hoy no sabemos por qué, porque Braulio siempre la defendía capa y espada de verdad. Mi amiga tiene como la pequeña teoría de que es porque Braulio dejó de trabajar en el lugar donde estaba antes y obviamente ella no ganaba lo mismo. Entonces no le podía dar esas cosas que supuestamente ella estaba acostumbrada a recibir. Y por eso también nos enteramos que había mentido con todos los viajes, porque cuando Braulio se la quiso llevar a Estados Unidos a un concierto de uno de sus cantantes favoritos, y obviamente para tú ir para allá necesitas visa, ella le había puesto un montón de excusas diciéndole que no, que sus papás no le daban permiso. Él fue a hablar y los papás obviamente le dijeron que sí, que no hay problema. Y cuando obviamente ella se vio acorralada porque no pudo sacar desde antes la visa porque nunca había salido del país, le inventó a Braulio que sí, que ya había pasado obviamente su fecha y que ya no podía ir, y luego inventó que estaba embarazada. Bueno, o sea, tenía muchas mentiras que siempre, o sea, se caían obviamente. Y de ahí cuando ya lo dejó a Braulio, nosotros no volvimos a saber de ella hasta que nos enteramos. Eso fue creo que hace unos, ¿qué será? 6-7 meses. Nos enteramos que los papás estaban haciendo una comida solidaria para poder sacarla de la cárcel, porque ella para entrar a un puesto de trabajo había mentido diciendo que sí se había titulado, o sea que sí tenía su título universitario, y mintiendo que también había seguido una maestría. Y esta persona se metió a una institución bastante importante y obviamente como ya no había acabado la carrera, no sabía muchas cosas, no supo cómo desenvolverse, la cacharon en su mentira porque hizo algo que involucraba mucho dinero de una persona de por medio. Y la institución empezó a investigar un poco más de ella y le presentó una denuncia. Entonces, ¿qué aprendimos con todo esto? Las personas allá afuera, cuando están acostumbradas a mentir tanto, dejan de ver cuál es la realidad y cuál ya es la mentira. Ellos mienten tanto patológicamente que ellos de verdad empiezan a creer lo que ellos mismos dicen.
como que viven en otra realidad. Entonces quiero leerte aquí en los comentarios si te has conocido a una persona que también es muy mitómana, o sea que miente bastante, y cuál ha sido tu experiencia. Adiós. Por cierto, no olvides que en YouTube ya somos 514,000. Entonces recuerda que ya tienes casos inéditos. Recién subimos uno de una mujer en Colombia que sufrió una agresión y que llamó 2 veces al 911. Y estos 2 personas no le creyeron. Y no les cuento en qué quedó este caso porque deben ir a verlo. Los quiero. Adiós.